día de hoy. Les agradecemos a todos por conectarse y por aceptar la invitación que les hacemos desde la universidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre oportunidades y retos para la industria 4.0 en la crisis actual. ¿Sí? Va a ser un espacio que vamos a intentar que sea muy interactivo, ¿sí? Va a ser estilo conversatorio. Los invitamos a todos a que vayan formulando sus preguntas a través del chat y de PIR, ¿sí? Para continuar me gustaría confirmar que me escriban por el chat, por favor, si me escuchan bien, para continuar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de arrancar con nuestro webinar, desde el Warehousing Lab tenemos una invitación muy cordial que hacerles. En el momento nos encontramos ya cerrando una encuesta que arrancamos ya hace casi 15 días. Estamos desde el laboratorio muy interesados en identificar esos retos que tienen las empresas en la administración de su cadena de suministro, ¿sí? Para empresas de todos los tamaños, de diferentes sectores de la industria acá en Colombia, para lo cual para nosotros es muy importante para que nos ayuden diligenciando por favor la encuesta que tienen al frente. Ahí está el código QR de la encuesta, o también en el link que aparece ahí en la pantalla. Los invitamos pues a que la diligencien y nos permitan identificar en un reporte que vamos a sacar posteriormente cuáles son esos retos que van a enfrentar las industrias posterior a toda la cuarentena y con la reactivación que estamos viviendo post-COVID-19. La idea pues es poder identificar y crear estrategias que permitan a las empresas enfrentar de la mejor manera los retos que trae los retos que nos deja pues esta cuarentena desde las cadenas de suministro. Bueno, y para arrancar entonces, me gustaría presentar a nuestra panelista invitada del día de hoy, María Isabel Palomino. Ella es egresada de Ingeniería de Producción de la Universidad de AFIT, tiene un MBA de la Universidad Leipzig de Alemania, tiene más de 15 años de experiencia laboral en proyectos de analítica de datos, inteligencia artificial y RPA, ¿sí? María Isabel participó en la creación y gerenció durante más de un año en Digital Americans Pipeline Initiative, en una empresa creada desde Ruta N, donde se promovieron servicios de RPA e inteligencia artificial en el mercado americano. ¿Sí? Pues María Isabel es nuestra invitada panelista del día de hoy, quien nos va a estar hablando sobre esos retos, y vamos a estar conversando durante este espacio esos retos y esas oportunidades que la crisis actual dejan para las industrias en todos los sectores, a nivel general, ¿cierto? Y obviamente también para las empresas interesadas en todo ese tema de la industria 4.0, que si bien es un tema que a raíz de la crisis actual va teniendo mucha importancia, eh, o es algo que ya viene andando desde hace varios años, ¿sí? Pero que actualmente pues se adquiere muchísima más importancia a partir de los cambios que nos dejan todo este tema de la cuarentena, el COVID-19 y los retos pues que se vienen posteriormente. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza, yo trabajo como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab. Soy ingeniero de producción también, trabajo como máster en ingeniería de la Universidad de AFI y me encuentro vinculado con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. Bueno, unas pequeñas aclaraciones antes de arrancar pues como en este espacio. Les recordamos que el webinar del día de hoy lo vamos a hacer tipo panel. Tenemos unas preguntas, pero también los invitamos a todos a que formulen sus preguntas a través del chat y de PIR. Las vamos a estar respondiendo durante todo ese espacio, durante todo el webinar. Entonces la idea es pues que lo puedan ir formulando y podamos tratar de darles respuestas a todas horas. De igual forma también les recordamos como siempre que este webinar está siendo grabado y posteriormente pues les estaremos compartiendo el link a través de nuestro canal en YouTube que tenemos en el laboratorio. De nuevo pues agradecerles a las más de 100 personas que ya se van conectando a nuestro evento. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues no siendo más, María Isabel, te doy la palabra
te agradezco muchísimo aceptar la invitación que te hacemos desde el laboratorio y pues podemos como arrancar. No sé si quieras dar un saludito. Claro que sí, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues agradezco, ¿me escuchan bien? ¿Me estás Sí, escuchando bien? súper Ok, bien. perfecto. Pues primero agradezco la invitación de la universidad para compartir este ratico en el que conversemos sobre retos de Industria 4.0, pues un tema bastante relevante en este momento y acelerado en mi concepto ahora con la crisis de COVID. Ya vamos a explorar un poquito más de eso. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes por aceptar esta invitación. Espero que aquí se puedan llevar unas ideas concretas acerca de qué se puede hacer en este momento y de cómo la crisis actual se puede pues transformar en algo que fortalezca mucho las empresas. Listo, María, pues muchas gracias ahí por el saludo y vamos entonces a arrancar entrando un poquito en materia y como para dar un poco de concepto. Me gustaría primero como que habláramos a qué se refiere todo el concepto como tal de Industria 4.0, ¿sí? Y cuáles son sus implicaciones para las empresas. O sea, como ya habíamos dicho, esto no es algo que se creó a partir de la cuarentena, es un tema que ya viene desde hacía mucho antes, desde inclusive varios años atrás, desde que se viene hablando de la cuarta revolución industrial. Entonces, de pronto, María, dar un pequeño definición o a qué se refiere ese concepto de la industria 4.0. Listo, Carlos, claro que sí. Efectivamente es un tema que viene de tiempo atrás, ¿cierto? Esto no es nuevo y digamos que quien empezó a hablar primero de Industria 4.0 con esos términos pues fue Alemania y más o menos en el año 2011. O sea, ya estamos hablando de unos 9 años atrás en el que se empezó a hablar de ese concepto como tal y pues se ha utilizado como sinónimo de cuarta revolución industrial, transformación digital, manufactura inteligente, y aunque no hay como un consenso de definición, pues sí en lo que se está de acuerdo es que se refiere a una ola de unos cambios muy importantes en la forma como las empresas producen los productos y servicios, en la forma en cómo los clientes consumen, toman las decisiones de compra y se relacionan con la empresa en esa compra y pues en nuestra vida cotidiana en general. Pero, y esos cambios o esa ola de cambios se debe a unos avances tecnológicos muy importantes y a la convergencia de una serie de tecnologías que ya vamos a explorar un poquito más adelante. Yo los invito para que entendamos mejor este concepto a revisar un poquito de historia y de qué ha pasado con las últimas tres revoluciones anteriores, ¿cierto? La 1, la 2 y la 3, estamos hablando de la cuarta. Entonces, estas revoluciones anteriores, la primera tiene lugar por allá en 1760, 80, más o menos hasta 1840. Es un periodo marcado por el cambio de la producción manual a la producción con máquinas, pero máquinas que son impulsadas principalmente por vapor. También aparece el telar. Entonces hay una transformación importante de industrias, por ejemplo, como la textil o industrias como la del hierro, la industria agrícola. Luego, la revolución industrial 2.0 es un periodo ya entre 1870 y principios de 1900 y esto se conoce como la revolución tecnológica. Entonces aquí ya aparece pues máquinas y aparece la electricidad y aparece la línea de ensamble y el concepto de producción en masa. Entonces, esta es bien relevante. En esta época el transporte y las comunicaciones pues sufrieron unos avances importantes para la humanidad. Y luego seguimos a la revolución industrial, a la tercera revolución industrial que se conoce como la revolución digital. Ya que con la aparición de la electrónica tenemos avances súper importantes y muy significativos para la humanidad y ya tenemos los computadores, ya hablamos de la automatización y de Internet. Entonces, cuando pasa esta revolución, la tercera revolución industrial, pues queda un mundo muchísimo más conectado y pues da paso a lo que ahora es la cuarta revolución industrial. Antes de pasar a esa definición de lo que conocemos hoy como cuarta revolución industrial, unos puntos aquí
de historia un poco, y es, primero, si observamos el tiempo que pasa entre una revolución y otra, vemos que entre la primera y la segunda, más o menos 100 años, y entre la segunda y la tercera también, pero entre la tercera y la cuarta hay unos 50 años, y esto nos habla de lo acelerado de estos cambios y pues los retos que eso supone para nosotros como personas, como sociedad y como economía. Y lo siguiente es un poquito de contexto de la historia colombiana cuando esto estaba pasando en el mundo, ¿cierto? Nosotros, pues, en la primera revolución industrial estábamos hablando de que era antes incluso de la independencia de Colombia, ¿cierto? Entonces nosotros enredados, ocupados en otro cuento, tratando de tener una república independiente, esto nos llegó tarde. Luego llega la segunda revolución industrial, año 1800, y estamos nosotros en plenas guerras civiles, después de la guerra de los 1000 días, perdimos Panamá, enredados con su cuento, también nos llegó tarde. Luego estamos hablando, y el mundo está hablando en 1869 ya de la revolución industrial 3.0, y Colombia está saliendo a pocos años del Bogotazo, ¿cierto? Complicaciones políticas, crisis económica de los 70. Entonces hemos visto que en todas las revoluciones hemos estado rezagados. Y el mensaje aquí es, esto ya no da espera, ¿cierto? Ya en este momento se está hablando de la quinta revolución industrial y de las tecnologías que lo componen, y nosotros pues apenas estamos entrando y enterándonos y tratando de alcanzar la cuarta, y como hemos visto el tiempo se reduce entre una revolución y otra. Esto no da espera, no da espera para los negocios, no da espera para las empresas. Pero entonces, ¿qué es de qué se trata? Cuando nos referimos a la cuarta revolución industrial, a la industria 4.0, hablamos entonces de una serie de tecnologías que actúan, ¿cierto? O que se pueden utilizar en conjunto para habilitar una cantidad de posibilidades en el mundo empresarial. Entonces, estas tecnologías las vemos aquí un poquito en esta diapositiva de apoyo. Hablamos ahí de Big Data y analítica. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando de datos que no caben en un computador, ¿cierto? Hay que buscar otro espacio de almacenamiento porque son demasiados, un volumen muy importante de datos. Eso habilita la analítica, poder coger esos datos y extraer información valiosa y que ayude a tomar decisiones. Eso es bien importante de la analítica. Se llama data accionable. A partir de esa yo puedo hacer algo para mi negocio o para mi cliente o para agregar valor de alguna manera. Tenemos los robots, la automatización, los robots autónomos, y estos robots están en la industria y en las plantas de manufactura, pero también están en la industria de servicios, cuando hablamos de los robots de software, y que esto nos va a permitir mucha agilidad en nuestras operaciones. Hablamos de la simulación y todas las tecnologías que están alrededor de eso y cómo recreamos el mundo físico en la virtualidad para poder hacer estudios de qué pasaría si entra un proceso nuevo, una máquina nueva, voy a producir un nuevo producto y cómo tengo que reorganizar esa planta antes de hacer esos cambios en el mundo real, hacerlo en la virtualidad. Hablamos del Internet de las Cosas, muy importante y es una de las tecnologías clave en la industria 4.0. El Internet de las Cosas se refiere a esos aparatos conectados a través de sensores que van a captar datos de todo tipo. Si estamos hablando de una máquina, entonces los datos del desempeño de la máquina, de cómo están sus sistemas, del tiempo que se demora procesando, etcétera. Pero si hablamos de agricultura, entonces sensores que pueden estar verificando la humedad del suelo, cómo están los nutrientes en la planta, etcétera. Imaginémonos sensores conectados a cualquier cantidad de cosas, las posibilidades son infinitas, y atrapando data que se almacena en la nube. Entonces hablamos también de la nube, que es otro desarrollo muy importante para esta revolución 4.0, y cuando hablamos de la nube estamos hablando desde esos servidores remotos alojados en Internet, no están físicos, y por esa característica pues pueden almacenar gran cantidad de datos y permiten analizar y gestionar la data pues de una manera mucho más eficiente y más flexible. Hablamos también de la manufactura aditiva o de la impresión 3D, es cuando voy a fabricar un producto, hablamos de impresión 3D porque estoy imprimiendo, estoy adicionando material
pero para producir algo con volumen, ¿cierto? Normalmente estamos acostumbrados a la impresión en 2D, aquí es algo con volumen y adicionando capas de material, y esto facilita una flexibilidad enorme para la producción. Hablamos de realidad aumentada. Esa realidad aumentada la vemos cuando en el mundo físico puedo superponer una imagen virtual que le agrega cosas. Entonces imaginémonos una máquina que si tengo una pantalla y la pongo sobre esa máquina, puedo ver cosas adicionales, sistemas y cómo se relacionan y cómo se hace el mantenimiento. Entonces esto facilita temas de entrenamiento y muchas otras cosas en general. Descripción pues muy corta y tratando de llevarlo a lo más simple posible de tecnologías que conforman la cuarta revolución. Entonces, ahí hablamos de revolución industrial y también de muchas posibilidades que se habilitan para las empresas con estas tecnologías. Carlos. Sí, súper. Yo creo que responde de manera sí, o sea, de manera muy general, pero cubriendo la mayor, pues, como cantidad de temas que están dentro de todo dentro de todo lo que es la industria 4.0. Y creo que ahí también es importante, y en este primer espacio, que es tratar de dar como un poco de contexto para los participantes que se van conectando, y es porque es importante en estos momentos de cambio, entonces, el tema de la industria 4.0. Y como hemos hablado también en otros webinars, la transformación de los procesos, tanto productivos como logísticos, porque también hay que tener en cuenta que cuando uno habla de industria, no solamente se refiere a las industrias manufactureras como tal, sino también a las empresas que, por ejemplo, prestan servicios o que son comercializadoras. O sea, porque es importante también en estos momentos para todas las empresas en general, y más en estos momentos de cambio, hablar de industria 4.0. Bueno, es importante en estos momentos de cambios precisamente porque yo lo resumiría un poco en la teoría de la evolución, ¿cierto? No es el más fuerte el que prevalece, ni el más inteligente es el que se adapta. Entonces, los momentos de cambio exigen capacidad de adaptarse y flexibilidad, ¿cierto? En este momento las empresas que pues han salido adelante, se han mantenido a flote, han estado manteniendo la relación con sus clientes, han logrado vender, han sido las que son flexibles, ¿cierto? Las que han sido capaces de tomar este reto de moverse a la virtualidad, ante la imposibilidad de personas yendo a sus tiendas o concurriendo en lugares, pues han migrado a canales digitales rápidamente, han encontrado otras formas de proveer sus productos, y esa flexibilidad pues significa transformación, y la tecnología habilita esa transformación. Entonces, básicamente es importante en momentos de crisis seguir hablando de esto, apuntarle a esto, y tratar de pues no abolir proyectos que tengamos en curso, excusados en la crisis, porque definitivamente la crisis es la oportunidad para fortalecerse. Si en la crisis únicamente nos dedicamos a sobrevivir, yo sé que en este momento es difícil, el 50% de las empresas manufactureras en el mundo están esperando tener resultados negativos en los próximos meses, es para todo el mundo, ¿cierto? No es solo para Colombia un momento difícil, pero si las empresas se fortalecen en la crisis, eso es lo que les va a permitir después ser mucho más competitivos, agregar mucho más valor y además encontrar otras formas de llegar o de hacer negocio, que creo que es lo que ha pasado en muchos ejemplos que vemos. Y no nos tenemos que ir muy lejos a temas tecnológicos, con los restaurantes que han encontrado otras formas de vender cuando no podemos ir al sitio en donde estaban, con hoteles que se han transformado para ofrecer oficinas o alquilar sus habitaciones como oficinas para trabajadores remotos que no se pueden concentrar en la casa. Hay un montón de ejemplos de esa reinvención, pero que es importante en temas de crisis y que no puede ser lo que hacemos. Entonces, es simplemente importante mantener la urgencia de esa transformación, y la tecnología es un habilitador para eso. Sí, estamos completamente de acuerdo, Mari. Creo que todos los participantes están de acuerdo en que estos momentos de crisis pues también se prestan como una oportunidad de transformación,
Y entrando un poquito más como en esos pilares que tiene la industria 4.0, porque es que es importante también entender lo siguiente, o sea, uno piensa en industria 4.0 y lo asocia directamente con tecnología, con brazos robóticos, con vehículos autónomos andando, con drones, ¿cierto? Pero también hay, o sea, ¿cuáles son esas bases que son prácticas, de hecho, que en las cuales están los fundamentos de toda esa tecnología que viene después? Y es bueno, o sea, si el objetivo de todas las industrias es situar al cliente como centro en las operaciones, ¿sí? Que de hecho es uno de los fundamentos en la industria 4.0 es, venga, ¿cómo nos acercamos más a nuestro cliente? ¿Cómo estas tendencias como la analítica de datos o la inteligencia artificial pueden ayudar a que las empresas entiendan mejor a sus clientes y conozcan sus necesidades? Sí, pues la idea, como también hemos dicho en otros webinars, es dejar de tomar esas decisiones reactivas y comenzar a ser más propositivos, a tener canas de suministro proactivas. ¿Qué opinas de pronto como de eso, María? Sí, pues Carlos, yo creo que una de las cosas que más ha evidenciado esta crisis es definitivamente la necesidad de que las empresas conozcan más a sus clientes, ¿cierto? Y eso se pone en evidencia y cobra muchísima importancia precisamente por lo cambiante de la situación, porque los consumidores en este momento pues han modificado hábitos de consumo, así de sencillo. Hay una encuesta realizada por McKinsey en el mes de abril en donde dice que la mayoría de los consumidores dice que no volvería o no compraría tanto artículos en tiendas que no sea mercado, ¿cierto? O sea, más o menos que no volverían o irían menos, con menos frecuencia a tiendas que no sean supermercados. Y también que serían mucho más susceptibles de comprar por canales virtuales, ¿cierto? Por internet. Esa compra online de cualquier cantidad de artículos que para muchas personas no era tan común y que ahorita nos ha obligado la situación a migrar a esos canales. Entonces, esta situación lo que ha permitido con la importancia que cobran los canales virtuales es también que las empresas pues tengan la ventaja de, al tener sus clientes en la virtualidad, pues puedan capturar data, ¿cierto? De una manera como más fácil. Y esa data, ahí pues viene tu pregunta de cómo herramientas o tecnologías como analítica de inteligencia artificial ayudan. Esa data le da a las empresas unos insights o una información clave acerca de esos hábitos de consumo, para dónde van, cómo y cuándo y de qué manera quieren las personas esos servicios o qué tipo de servicios son nuevos o están demandando. Y a partir de allí ya poder empezar a tomar decisiones de mercadeo, qué tipo de productos entonces debo ofrecer, o decisiones de si la gente está utilizando este tipo de producto y yo ya tengo un producto parecido en mi portafolio, ¿cómo lo potencio? Entonces, abro un canal en el que voy a enseñar cómo utilizar ese tipo de productos. O empiezo a utilizar esa data también para que con algoritmos de recomendación se le pueda decir al cliente, pues este producto hace más o menos lo mismo y cumple la función de lo que usted está buscando. Esos algoritmos de recomendación somos todos que estamos muy familiarizados con él. Netflix es el primer ejemplo que se viene siempre a la cabeza, ¿cierto? Que me recomiende qué película ver basado en mi hábito de consumo de entretenimiento. Si voy a una plataforma como Amazon o cualquier otra plataforma por internet en la que vaya a comprar, aparecen esos algoritmos que van estudiando esos hábitos de consumo y pueden recomendar otro tipo de productos. Entonces ahí la analítica se vuelve fundamental para conocer a ese cliente y saber cuáles son esos hábitos de consumo y hacer un perfilamiento o una división de ese mercado diferente a la forma tradicional de género y edad y más basado en intereses y hábitos de consumo y a partir de ahí poder recomendar productos, vender, tener unas estrategias de marketing mucho más direccionadas y al final pues se traduce en generación de valor también para el cliente, ¿cierto? Porque a mí no me interesa que me llamen del banco a ofrecerme cosas en las que no estoy interesada, ¿cierto? Pero de pronto, dependiendo de mis hábitos de compra, pudieran hacer analítica y definir
qué tipo de productos me pueden interesar del sistema financiero. Esos cruces también se pueden hacer. Sí, yo creo que es importante también tener en cuenta como cuáles son esas capacidades digitales que obviamente tienen que tener las empresas, ¿sí? Y sé que por la experiencia que has tenido trabajando con RPAs e inteligencia artificial, te das cuenta también que no solamente es de cómo atiendo a mi cliente, sino también cómo hago la gestión interna, ¿sí? Cómo dentro de las empresas se necesita también incentivar esa cultura de innovación en las organizaciones y hacia eso va pues como la siguiente pregunta que también nos formulan y es pues cómo esas tecnologías de simulación, automatización y prototipado rápido permiten como crear esos modelos de negocio que llegan con propuestas nuevas al mercado, que son innovadores, que constantemente están promoviendo para el cliente. Bueno, cuando hablamos de prototipado rápido, bueno, las tecnologías que mencionaste, prototipado rápido, simulación, automatización, tienen varias cosas en común. Yo resaltaría dos, y esas dos cosas en común es que lo primero ofrece flexibilidad, y hablamos de que la flexibilidad es un tema súper importante pues en momentos de crisis, pero también para la innovación. Flexibilidad y agilidad, esas dos características. Y lo siguiente es que posibilitan además la personalización masiva, ¿cierto? Por allá en la segunda revolución industrial hablamos de la producción en masa, y ahorita eso ha migrado hacia la personalización masiva, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente porque tenemos consumidores mucho más empoderados, con expectativas mucho más altas, que esperan productos de muy buena calidad a bajos precios, y además muy adecuados a sus gustos y a lo que quieren. Y eso pues supone un reto para las economías de escala. Ya no es un tema de producir en masa cualquier cantidad de productos y a ver cuántos logramos vender. Entonces, esa flexibilidad, agilidad y la capacidad de producción o de personalización masiva la ofrecen estas tres tecnologías o la facilitan estas tres tecnologías. Cuando hablamos de prototipado rápido, lo que facilita el prototipado rápido, y esto es impresión 3D, pues lo podemos llevar a esa tecnología. Lo que facilita es poder iterar mucho más fácil en la innovación, ¿cierto? Cuando yo estoy creando un nuevo producto, la impresión 3D me facilita la creación de ese producto de una manera fácil, rápida, a menor costo. Si estoy hablando de un producto, por ejemplo, que luego va a ser inyectado, pues va a ser mucho más barato imprimir en 3D que hacer un molde y luego tener que hacer modificaciones al molde cada que tenga que hacer modificaciones al producto. Entonces eso facilita y agiliza el proceso de innovación. Lo mismo la simulación. Cuando hablamos de simulación, y en simulación tenemos posibilidades como la realidad virtual, la realidad aumentada, de la que hablamos ahorita, pero también los llamados digital twins, ¿cierto? Los gemelos digitales. Aquí vemos una foto aquí a la izquierda en donde hay una ilustración de lo que son esos gemelos digitales, y esto lo que es la recreación virtual de un sistema físico, y en esa recreación virtual pues puedo simular lo que pasaría. Y puedo simular cambiando X cantidad de variables o de la máquina o del proceso o del producto o de las personas antes de tomar decisiones en el mundo real. Y esto también pues favorece la agilidad, es mucho más flexible, reduce costos también en ese proceso, y todo esto pues al final favorece los procesos de innovación y de poder salir al mercado con productos nuevos, o cuando digo productos me refiero a productos y servicios mucho más ajustados a la necesidad. Y si nos movemos pues del proceso de producción a la venta, también el tema 3D en la venta pues ha cobrado una importancia, sí, pues ha cobrado mucha relevancia. Aquí vemos cómo en una plataforma e-commerce con imágenes 3D se acerca mucho más ese producto a la realidad y se ofrece una experiencia diferente al cliente. Entonces, son formas en las que definitivamente la simulación y este tipo de tecnologías
ayudan a la innovación y en la innovación no solamente en productos, sino también en servicios y en experiencia. Super, sí, creo que vamos muy alineados como bueno, no solamente se tratan de, vuelvo y digo, de tener las herramientas, de tener la tecnología, ¿cierto? Sino también de darle un sentido y un porqué a esas tecnologías, ¿sí? Y hablando y continuando sobre esa misma línea, sobre el tema de innovación, eh, existe una clara oportunidad para la transformación digital en un ecosistema como Medellín, ¿cierto? Para las personas, porque tenemos también personas que se conectan de diferentes partes del mundo. En Medellín tenemos un ecosistema para la innovación y para la cuarta revolución industrial. Tenemos un centro grande también acá en Medellín, sí, es algo que se ha venido haciendo de apuesta. Entonces, ¿qué tan importante es establecer colaboraciones con otras empresas, cierto, y otros actores dentro del ecosistema en la transformación tecnológica de los procesos? Porque obviamente, y he sido casos de éxito que hemos visto en otros países, es que la industria 4.0 no es algo que sea que yo lo monto yo solo en mi empresa y me funcionó súper bien y es una caja negra y no se relaciona con nada externo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué tan importante has visto que sea, María, establecer esas colaboraciones no solamente con otras empresas, ¿cierto? Que pueden ser a nivel vertical o horizontal, sino también con otros actores del ecosistema, hablando en este caso de Medellín, que es un ecosistema para la innovación. Sí, lo que decís es fundamental, o sea, no es ni siquiera importante, es necesario la colaboración con el ecosistema en un tema de querer implementar estrategias de Industria 4.0. Acabamos de ver que no es una sola cosa, la Industria 4.0 se trata de la convergencia de varias tecnologías y para una empresa desarrollar capacidades en todos estos frentes, pues primero va a ser muy difícil, va a ser muy costoso, va a tomar mucho tiempo. Así que la estrategia más inteligente es definitivamente colaboración. En Medellín, como lo decís, Carlos, sí tenemos una posibilidad y una ventaja, diría yo, respecto a otras partes en el territorio colombiano con el ecosistema de innovación que se tiene. Pues hay una entidad como Ruta N que es muy única. Está ubicado el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, asociado a los centros de Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, pero también están pues las iniciativas empresariales y los gremios, ¿cierto? Que todos, yo creo que en Medellín se ha conservado o se ha venido hablando muchísimo de innovación y se ha tratado de estar a la vanguardia de estos temas. Entonces hay un tejido empresarial que ya es sensible a esto, que habla de innovación, hay startups, hay empresas que han nacido con esa base tecnológica que pueden ofrecer servicios y pueden ser aliados de empresas que empiecen este camino. Y yo diría también la colaboración entre los pares, ¿cierto? Empresas del mismo sector que quieran empezar a implementar este tipo de proyectos. Esto es un tema en el que se necesita inversión también, no vamos a decirnos mentiras al respecto, se necesita inversión. Entonces, ¿por qué no pensar en asociación con pares en las que se puedan hacer inversiones conjuntas y se puedan dividir los costos o facilitar los costos? Y también asociación con empresas a las que mi data o la recolección de la data que hago les pueda servir o encontrar modelos de negocio aparte del core de una empresa normal que tenga que ver con la data y con recolección de información que le pueda servir a otros y yo la pueda vender. Entonces, definitivamente la colaboración es necesaria para poder adquirir esas capacidades y hacerlo mucho más rápido, de una manera más eficiente, más inteligente. Sí, María, que aquí también nos hacen varias preguntas por el chat. De nuevo invitamos a todos los participantes a que formulen las preguntas que vayan teniendo en los temas que vamos hablando en nuestro chat y en PIR. De hecho, aquí hay un profesor que nos pregunta cuáles son como una empresa pequeña o mediana, ¿cierto? Que son pues en su mayoría las pymes que tenemos acá en Colombia y en general en Latinoamérica, ¿cierto? Podrían enfrentarse o podrían encontrar también oportunidades en este ecosistema, teniendo en cuenta pues lo que decías de los elevados recursos en inversión que son exigidos. Y ahí de pronto también hago un punto de claridad y es, obviamente, o sea, hablar de automatización cuando no hay unos volúmenes tan grandes de facturación o cuando no se tienen
requerimientos del mercado muchas veces se dice, no es que yo lo necesito, pero, o sea, o yo lo quiero, pero no es lo que necesita la empresa. También hay que revisar un poco sobre y analizar bien esos datos de qué es lo que me pide mi cliente para saber en qué, hacia dónde dirijo la estrategia. De acuerdo. Sí, entonces esta pregunta respecto a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar un camino cómo no quedarse atrás en esta cuarta revolución? Pues primero es un planteamiento de estrategia y esa estrategia parte de una pregunta muy importante que se tienen que hacer las empresas siempre en cualquier tipo de inversión tecnológica y es ese ¿para qué? ¿Cierto? No es porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, entonces yo quiero hacer inteligencia artificial. Es ¿para qué? Quiero crear un valor para el negocio, tengo un problema de negocio que necesito resolver y tengo que tener eso muy claro. Es un tema de hay que resolver un dolor al cliente o agregar valor a ese cliente. Entonces, primero, ese foco estratégico y esa pregunta inicial es importantísima porque ahí va a definir también el tipo de tecnología con el que voy a empezar este camino y la estrategia que se va a abordar. Entonces, lo primero sería definir eso. Lo segundo ya sería, pues, empezar con pasos pequeños, ¿cierto? También sabemos que cuando vemos estas empresas o estas fábricas absolutamente conectadas en donde no hay humanos y los humanos ya definitivamente se pueden dedicar a actividades de mucho mayor valor agregado, pues lo vemos en países desarrollados, ¿cierto? Entonces acá empecemos pequeño, pero teniendo ese foco grande, y ese pequeño es identificar ese caso de aplicación. Entonces ya tengo el para qué muy claro, definir ese caso de aplicación, cómo empiezo y en qué específicamente lo voy a aplicar. De ahí entonces definir esos recursos que necesito y en recursos también están las capacidades, entonces ese ecosistema con el que me voy a asociar es una universidad, es una startup, es una empresa par con la que puedo dividir los costos de una inversión. Y luego de ya poder empezar a implementar ese piloto, pues medir, obviamente la medición es súper importante para poder garantizar que se está obteniendo el resultado, pero ojo, ese resultado y esas inversiones también se tienen que mirar mucho como con el foco de la idea de la cuarta revolución industrial, más allá de reducir costos, que se vayan a ver inmediatamente qué pasa. Claro que sí, si yo automatizo puedo reducir costos, pero también depende, también habrá empresas que me digan, no, es que yo tengo una persona a la que le pago el mínimo, nunca me va a dar el caso de negocio para invertir en un robot. Y también es cierto, nunca le va a dar el caso de negocio, por eso hay que mirarlo más allá desde el valor agregado, y valor agregado para el negocio y valor agregado para el cliente. Las dos cosas se pueden, ¿cierto? Entonces, seguimiento, medición, recursos, las personas también tienen que ser centrales en ese camino y en esa estrategia. Y digo, las personas tienen que ser centrales porque, pues, finalmente somos las que hacemos que las cosas pasen, ¿cierto? La empresa no es una cosa, un ente que funcione por sí solo, está creado por personas. Entonces, las personas en el centro de esa transformación y tener en la mente que esto se trata de creación de valor. ¿Cómo una pyme empieza allí? Esta pyme puede tener opciones, por ejemplo, en analítica. Venda sus productos en una plataforma. Si usted no tiene las capacidades de invertir en un sistema o invertir en un equipo de analítica, empiece por vender sus productos en una plataforma que le ofrezca ya esa analítica y usted pague simplemente por ese servicio y para que le entreguen la información. Pero empiece a hacerlo y empiece a conocer sus clientes. O temas al interior de la empresa de productividad, como Internet de las Cosas, qué tipo de datos pueden capturar que les permita tomar decisiones sobre esa productividad. Y hay empresas aquí en Medellín que llevan años trabajando en temas de sensórica, de Internet de las Cosas, que pueden ser aliados perfectos y empezar a conectarse también con ese ecosistema. Yo lo que he visto, y trabajé 4 años y medio en Ruta N, la mayoría de las empresas pues, pueden tener una idea de que un Ruta N existe, pero ni siquiera se han acercado. Y ahí hay posibilidades de conectarse. Usted puede llegar a hacer una pregunta de
yo necesito empezar este camino, ¿con quién me conecto? Y le pueden dar un portafolio de empresas que están trabajando en estas cosas, que son locales y que pueden ayudarle a empezar en este camino. Entonces yo creo que sí lo hay, no nos podemos quedar con la mentalidad de somos pobres y vivimos lejos, pues porque definitivamente el mundo no lo va a permitir más, ¿cierto? O sea, el mundo competitivo requiere que tomemos acción. Aquí me están preguntando específicamente por una empresa que trabaje con IoT. En Medellín hay una empresa que conozco bastante que se llama Netux, termina en X, trabaja con IoT desde hace mucho tiempo, tiene muchísima experiencia, además del desarrollo de los sensores también en toda pues la parte que tiene que ver después con esa analítica y con el almacenamiento de esos datos que recojan los sensores. Esa es una bien importante. Si quieren, después, Carlos, pueden enviar al correo preguntas de esas específicas y yo darles contactos con los que puedan empezar a hacer alianzas. Sí, de hecho, María, y aprovechando también el comentario que hacía sobre esos aliados en el ecosistema, es importante también, y es algo que desde la universidad se ha incentivado mucho, que por lo menos desde el laboratorio tratamos bastante también de que las personas y las empresas sepan, y es que las universidades también pueden ser ese punto de contacto entre ese conocimiento que ya está, ¿sí? Entre tecnología que, por ejemplo, en el laboratorio desarrollamos y que en la industria se necesita muchas veces, pero que no se sabe ni cómo utilizarla o cómo seleccionarla, ¿sí? En qué momento debo seleccionar o hacer un cambio de un sistema de código de barras o ya decir, bueno, ya mi centro de distribución necesita un WMS. Cosas de ese estilo muchas veces también desde la universidad se puede hacer ese vínculo y siempre desde que se comenzó este espacio se ha hecho la invitación a unir a la industria con la academia, ¿cierto? Generar esos espacios, esas sinergias. Y De también acuerdo, ustedes en el laboratorio tienen un montón de experiencia con sensórica y con data precisamente en la cadena logística. Excelente. sí, también de hecho, María, y ya aprovechando también de varios de los puntos que tocaste, están el tema de las personas. Y tenemos varias preguntas en el chat de, bueno, o sea, ¿y cómo hago para llevar este tema a las personas? ¿Cómo desarrollo a mi personal y sus capacidades para lograr que ellos se comprometan también con el cambio? Porque tú mismo lo dijiste, o sea, aquí hay un tema que no se trata de que entonces yo automatizo toda una línea y lo veíamos, por ejemplo, en nuestro webinar pasado. No es que yo automatizo mi centro de distribución y entonces la gente, chao, no, se trata de incentivar ese cambio desde el mismo personal y capacitar y motivar a ese personal para hacer esos cambios, ¿sí? Y que faciliten la implementación de los cambios y en la toma de decisiones sobre estos, porque al final pues son las personas que tienen ese conocimiento sobre el know-how de cómo se hacen los procesos. Sí, definitivamente cualquier cambio pues va a tocar la cultura organizacional, ¿cierto? Y parte desde ahí. Y pues las transformaciones culturales también todos sabemos que no son de la noche a la mañana, que llevan un tiempo y que hay que invertir y que tiene que ser un tema también direccionado, ¿cierto? Entonces, pues lo que facilita también es ubicar personas dentro del equipo de trabajo que sean esos como campeones del cambio, ¿cierto? Esas personas que son influenciadoras, que tienen buena capacidad de comunicación, que le creen a esto, que son entusiastas con la tecnología, porque también hay quienes no, dentro de una empresa, y potenciarlos, ¿cierto? Potenciar esa capacidad de liderazgo. En muchas, y he estado en esta época de cuarentena conectada a varios webinars, uno muy interesante de Singularity University en Estados Unidos, en el que hablaba del cambio de trabajo, del trabajo, ¿cierto? De cómo cambiará el trabajo después de esta crisis, y también pues muy potenciado por las nuevas tecnologías, y casi todos los expertos coincidían en que las habilidades que se van a requerir más son las que nosotros llamamos habilidades blandas, no ni siquiera las duras, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque las habilidades blandas tienen que ver con lo que más se necesita es gente flexible, gente que sea capaz de adaptarse, gente con buenas capacidades de trabajo en equipo, con buenas capacidades de comunicación, gente con capacidades de análisis de problemas y con orientación a solución a problemas. Pues eso no, pues no tenemos un posgrado en eso, ¿cierto? O sea, eso la empresa tiene que encargarse de desarrollarlo, sí hay cursos cortos y entrenamientos cortos para hacer eso,
liderazgo, empoderar muchísimo más a las personas, hacerlos partícipes o entusiasmarlos con los beneficios. Y los beneficios tendrán que ver con dejemos a las máquinas que hagan las labores repetitivas y migremos a lo que la inteligencia humana de verdad puede hacer y a trabajos de muchísimo mayor valor agregado y a la creación y a la innovación. Entonces, móntense en esto, pues al equipo de trabajo y como personas hay necesidad de trabajar en el liderazgo y en esas capacidades. Ahora, claro, dentro de los equipos de trabajo también habrá que tener esas capacidades técnicas, ¿cierto? Y mientras la empresa las desarrolla, ahí es que entra en alianza con otros para poder desarrollar sus proyectos. Esas capacidades técnicas tendrán que ver también muchísimo con cómo trabajar con datos, cómo obtener esa información o entender esa información que me llega de la analítica, los datos de analítica que me va a arrojar una plataforma, el ejemplo que les ponía ahorita de una plataforma de e-commerce que puede entregar ya analítica de datos. Entonces, ¿cómo interpretarlos para poder tomar decisiones? O si soy una persona que trabaja en un departamento, por ejemplo, de facturación y se implementó un robot de software, un RPA, para que haga la mitad de mi proceso, ¿cómo me relaciono con eso, cierto? ¿Cómo me relaciono con ese robot que ya no voy a tener que hacer esa cantidad de pasos repetitivos que ahora está haciendo el robot, pero entonces ese robot va a ser mi aliado en el proceso en el que me puedo dedicar a hacer otras cosas? Entonces, sí, definitivamente el tema de las personas es muy importante, el tema cultural es muy importante, deben estar en el centro de esa transformación de las empresas. Yo personalmente soy optimista, hay quienes no, hay quienes tienen una visión más pesimista de estos temas de tecnología. Yo soy optimista y creo en la desrobotización del ser humano y creo en la capacidad humana para dedicarse a cosas mucho más importantes que a tareas repetitivas, ¿cierto? Y que a copiar y pegar una celda de Excel en un sistema ERP. Esa sería como mi recomendación. Sí, María, o sea, y estamos completamente de acuerdo en que más allá y de nuevo es algo que siempre decimos desde el laboratorio, más allá de la tecnología y de buscar reducir procesos repetitivos, también está en, bueno, ese análisis que tiene que haber detrás de todas estas soluciones, ¿sí? Ese entendimiento del negocio, de los datos que por sí ya están recogiendo las empresas, o sea, no necesariamente hablar de recoger datos significa tener un montón de sensores y no, simplemente puede ser una encuesta sencilla que yo envíe a mis clientes, unos parámetros que yo vaya tomando de mis procesos y a partir de ahí ir tomando como decisiones. Pero todo esto se crea, y esto va como en el mismo hilo de la pregunta anterior, ¿cómo crear esos espacios para favorecer la creatividad, la innovación y como el flujo de conocimiento en las organizaciones? Porque ahí es donde está como el core, o sea, ya las empresas están funcionando muchas, ya muchas vienen con una cantidad de backend, información y en procesos, ¿cómo incentivar a que puedan hacer este cambio y incentivar a esa creatividad, esa innovación en ese sentido? Sí. Bueno, la innovación es un tema que tiene que venir desde la cabeza de la organización, ¿cierto? Entonces la cabeza le tiene que creer a esto y tiene que transmitir ese sentido de urgencia. El sentido de urgencia es importante para que los equipos se movilicen hacia un cambio, muy importante, y mantener alto ese sentido de urgencia. Hoy la crisis del COVID pues ha traído toda la urgencia del caso de las empresas y los líderes entonces que antes no le creían al teletrabajo, sino que tenía que ver ahí a su empleado sentado todo el día. No, ya se dio cuenta de que sí se puede teletrabajo. Otros se dieron cuenta de que no estaban lo suficiente preparados, tenían su información almacenada en el portátil y no en una parte donde la pudieran aprovechar todos. Otros que tuvieron que implementar canales muy rápidos, virtuales, para comunicación con su cliente, pero la urgencia estaba al tope. En la innovación eso es necesario, tener un sentido de urgencia que venga desde la cabeza, direccionar esa innovación y que eso esté alineado con la estrategia de la compañía. Entonces, ¿hacia dónde innovar? Necesitamos innovar porque hay una necesidad, pero es súper importante de reducción de costos, o necesitamos innovar y va a ir todo alineado a generar mayor valor al cliente en nuevos productos,
o tenemos que hacer las entregas muchísimo más ágiles, pero destinar un sentido y una orientación para esa innovación facilita y potencia el ejercicio al interior y el desarrollo de este proceso al interior. La comunicación y tener vías de comunicación abierta, y me refiero a abierta y a doble vía de la dirección hacia todo el equipo empresarial y el equipo hacia los directivos. Tiene que haber esa doble vía, que las personas puedan tener esos canales para comunicar sus ideas, pero que también se les entregue la información para que puedan desarrollar esa capacidad creativa, ¿cierto? Si yo estoy requiriendo urgentemente una disminución en mis tiempos de producción, pues entregaría toda esa información a quienes están allí en el piso de producción para que me den ideas al respecto. Entonces la comunicación y los canales son muy importantes. Y pues ya por último es ese sentido, generar ese sentido de pertenencia con la causa en el equipo. Y estos son temas pues mucho de liderazgo, hay estrategias, los temas de incentivos también siempre están muy presentes en las estructuras o en los equipos de innovación. Y ese incentivo pues puede ser de muchas clases, no necesariamente tiene que ser económico. Hoy uno se da cuenta que el interés de las personas está muy alrededor del tiempo libre o el tiempo que pueden utilizar en sus cosas personales, o también en los modelos de startups y de las empresas más jóvenes. Hay un tema de generar pertenencia a través de o profit sharing, compartiendo las ganancias, o de entregar incluso participación de la empresa. Esos son los modelos que se están usando muchísimo, sobre todo pues en empresas nacientes y de tecnología se utilizan. Pero básicamente eso, liderazgo desde la cabeza, dirección y sentido hacia dónde va, comunicación de doble vía y establecer esos canales para que la gente pueda comunicar sus ideas y generar ese sentido de pertenencia con la causa. Sí, María, súper esas recomendaciones claves y sencillas que también creo que se pueden aplicar para todas las empresas. Aquí hay una pregunta que me parece supremamente importante, también la pregunta del profesor Carlos Taboada, y es, uno de los desafíos a enfrentar en cualquier entorno que sea disruptivo, como el que crea la industria 4.0, es lo referente al riesgo, ¿sí? Obviamente no podemos pensar en que la industria 4.0 sea solamente tecnología, digitalización, existe también ese componente de riesgo al que se enfrentan las empresas, que es claro en este sentido, ¿sí? Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo se podría incorporar y cómo considerar todo el riesgo que está intrínseco en la cadena de suministro y en las empresas como tal que se enfrentan a este cambio en sus procesos y en sus servicios pues que prestan normalmente? Claro, pues los riesgos pueden ser de muchos tipos, ¿cierto? Un riesgo que es muy evidente, porque Industria 4.0 sí tiene que ver con interconexión y con datos y con muchas tecnologías, pero que al final generan data y están interconectados. Pues el primero que salta a la vista es la ciberseguridad, ¿cierto? Cada vez es más importante tener en cuenta protocolos de seguridad en cuanto a sí, todos los datos, sobre todo cuando estamos hablando de interconexión y de compartir datos. Si hablamos, por ejemplo, de una cadena de suministro inteligente, que puede ser todo otro mundo dentro de Industria 4.0, y es conectar toda esa cadena de yo soy un productor y tengo conectados mis inventarios, mi demanda, mi consumo, lo tengo digitalizado y disponible como información para que el proveedor pueda tomarlo, y entonces de ahí se haga una planeación más eficiente de la demanda, pero entonces además el transportador tiene sensores en su camión para poder ubicar en dónde está y esa información también está disponible. Estamos hablando de muchos actores interconectados y compartiendo información. Ciberseguridad es lo primero pues que salta a la vista, y es pues también todo un desarrollo tecnológico alrededor de eso, de cómo proteger los datos de las empresas y la información confidencial en esta era tecnológica. Otros riesgos asociados puede ser la pérdida de trabajos. Eso también es una realidad, pero es una realidad que se ha dado en todas las revoluciones industriales. O sea, en el momento en el que de la producción manual
se pasó a las máquinas a vapor, pues hubo una cantidad de gente que trabajaba en fábricas textileras y llegó el telar y se quedó sin empleo. Eso siempre ha pasado en las revoluciones industriales. Va a pasar en esta, trabajos de menor calificación es muy posible que se pierdan. Con el tiempo lo que va a pasar es que son nuevos trabajos se van a crear y asimismo el sistema de educación tiene que cambiar y tiene que actualizarse para poder preparar a esos profesionales para esta nueva era. Y asimismo las mismas empresas deberían tener como tarea esa reentrenamiento de las personas y cambiar o adquirir esas nuevas habilidades que son necesarias para relacionarnos en este mundo tecnológico, son los que se me ocurren en este momento. No sé si la persona tiene en mente otro tipo de riesgo que podamos discutir. Yo creo que es importante también. Hay un punto que tocaste y es, o sea, las cadenas de suministro es algo que hemos venido hablando. O sea, no solamente, y a raíz de esta crisis, se ha evidenciado la necesidad de integrar esos actores en la cadena de suministro, de minimizar esos riesgos que hay intrínsecos en cuando yo tengo un montón de proveedores y no sé nada de ellos y llega una crisis como esta y como muy posiblemente van a seguir ocurriendo de aquí en adelante, en la que pueden que desaparezcan proveedores, mis proveedores me comenzó a incumplir y entonces comienzo a haber problemas en mi abastecimiento, mi cliente obviamente ya no lo puedo abastecer normalmente, entonces ¿cuáles podrían ser esas implicaciones para la cadena de suministro y cuáles son las principales barreras para la implementación de la industria 4.0 en la cadena de suministro o en la gestión de la cadena de suministro? Sí, bueno, como lo mencioné hace un ratico, el tema de cadena de suministro es todo un tema dentro de Industria 4.0, habilita muchísimas posibilidades, poder tener esa data compartida entre la empresa, el proveedor de materias primas y luego toda la red de distribución y entrega final al cliente a través de plataformas que compartan esos datos, puede reducir tiempos, puede reducir costos, puede hacer la cadena de suministro en su conjunto muchísimo más eficiente, pero efectivamente hay unas barreras para esa implementación y también lo sabemos en la industria colombiana, pues es así. Esas barreras para la implementación incluso hasta tendrían que ver con la infraestructura para la conectividad en todo el país, ¿cierto? Si solamente vemos Antioquia, pues Medellín estamos muy bien, pero salgamos un poquito más allá. Entonces, el tema de infraestructura para conectividad, pues es un reto. Obviamente el tema de recursos financieros también es un reto, sobre todo cuando nuestra cultura digital tampoco es la más desarrollada, entonces hacer inversiones en estos temas digitales en donde no es tan fácil evidenciar cuál va a ser exactamente esa ganancia después de la inversión. Y es por esto, porque muchas veces en el mundo empresarial lo miramos como en dónde ahorro costos o cuándo empiezo a ganar plata si invierto en esto. Y el tema es prepararse para ese nuevo mundo y esa nueva forma de hacer negocios que es inminente, o sea, va a llegar, nos montemos o no, va a llegar y el que va a sobrevivir es el que esté montado. Entonces, hay retos sobre la falta de datos, también hay mucha data que las empresas hoy tienen en formatos, no sé, en la planilla que llena el operario o en la planilla que llena la persona del camión en la red de distribución, ¿cierto? Entonces hay datos que no están almacenados en un mismo lado, hay datos que están distribuidos, que están en formatos que hoy no son aprovechables, pero que se pueden volver aprovechables también a través de tecnología. Un tema de confianza en el proveedor, porque esto también va a requerir relaciones de mucha confianza y muy buenas relaciones entre todos los actores de la cadena de suministro para poder llegar a modelos de cadena de suministro inteligentes en el que la información se pueda compartir en aras de tener una mucha mejor planeación, en aras de ser mucho más eficientes con los recursos, en aras de tener mucha mejor trazabilidad de los productos. Entonces, hay muchos retos que superar. Lo importante es que actuemos sobre esos retos, ¿cierto? Y no quedarnos rezagados nuevamente
en una nueva revolución industrial, cuando el mundo está muy interconectado, cuando hay capacidades en el ecosistema local, cuando se pueden hacer alianzas con empresas, cuando hay gobiernos que le están apostando a esto. O sea, pienso que también es una tarea de las empresas empezarse a conectar con esas posibilidades. Perfecto, María, y te agradezco muchísimo por este espacio, ya siendo las 6 de la tarde, pues creo que hemos cubierto de manera muy general, ¿cierto? Todo el tema de la industria 4.0, sí, tratamos de que fuera un espacio no tanto de tecnologías en específico y de aplicaciones, sino algo mucho más práctico para las empresas, ¿cierto? Cómo llevarlo, cuáles son esos tabús que muchas veces se tienen, tocar algunos puntos claves como es el tema del personal. También, obviamente, sabemos que hay preguntas que quedan pendientes. Ahí están, pues, obviamente, todos los contactos, tanto de María Isabel como todos los contactos del laboratorio. Intentaremos, pues, como darle respuestas durante el transcurso del resto de la semana y la próxima semana a las preguntas que queden por ahí, pues, como pendientes. Sí. María, no sé si de pronto tengas algún comentario de cierre que te gustaría hacer. No, yo sé que quedan y vi preguntas allí acerca de y la industria agraria, cómo se conectaría. O sea, este es un tema que es multisector, ¿cierto? Esto no es para para una sola empresa, ni tipo de empresa, ni sector. Y esto toca a industrias manufactureras como industrias de servicios, nos toca a nosotros en la vida diaria. Entonces, hay que empezar, no nos podemos hacer más los locos con el tema, hay que empezar. Sí, claro, va a necesitar recursos financieros para la inversión, pero también se puede empezar chiquito y también se puede empezar flexible y también se pueden contratar servicios. Cuando hablamos de nube, evaluar entonces esos servicios en la nube que yo simplemente puedo pagar por la utilización para el problema específico que tengo e irlo haciendo, empezar a recoger data de cliente, preocuparse por tener muy buena data que sea confiable y que sea limpia. Cuando hablamos de limpia, pues sí se refiere precisamente a eso, lo menos llena de errores posible, con la que se pueda trabajar. Así hoy la tenga en una hoja de Excel, después podrá migrarla a otras cosas, pero es necesario empezar a recoger data para poder tomar decisiones. Es como el mensaje, pues no por ser chiquito hay excusa. Hay formas de empezar a aplicar este tipo de tecnologías o este tipo de conocimientos y también es tarea de las empresas tocar puertas y empezarse a conectar, porque también las hay en el ecosistema, y sobre todo cuando hablamos del ecosistema de Medellín. Pues, muchas gracias, María Isabel, por tu tiempo, por este excelente espacio. Creo que fue bastante ilustrativo para todos los que pudimos asistir. Les agradecemos pues a todas las personas que se conectaron. De nuevo les recordamos que vamos a estar o tenemos nuestra encuesta disponible hasta el fin de semana para identificar retos en la cadena de suministro que nos va a dejar esta cuarentena. Los invitamos entonces a diligenciar la encuesta que está en este momento en sus pantallas. Es para empresas de todos los sectores, de todos los tamaños pues, que tenemos aquí en Colombia. Los invitamos pues a que la diligencien. Posteriormente tendremos otro espacio similar a este donde discutiremos los resultados y los retos que nos deja la cuarentena en la gestión de la cadena de suministro. También los invitamos a nuestro próximo evento, muy guiado también en todo este tema de Industria 4.0, es analítica de datos en la logística, cómo vincular esa estrategia logística con la analítica de datos y para poder tomar mejores decisiones. En este caso tendremos el caso de Rappi, tendremos varios panelistas pues invitados de la empresa. Y como siempre, pues recordarles la invitación a la especialización en dirección de operaciones y logística. Como varios de los temas que hemos tratado en nuestro webinar, se discuten en la especialización. También tenemos el laboratorio de Warehousing Lab, ¿sí? el cual también hace parte pues, de la gama que se ofrece dentro de la especialización. Los invitamos pues a todos también a que se conecten con nosotros en el laboratorio a través de nuestro correo, de nuestras redes sociales y obviamente posteriormente les estaremos enviando el video de este webinar que estará en YouTube. De nuevo, pues les agradecemos a todos su asistencia, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, María, a ti de nuevo muchísimas gracias por este espacio, fue muy ilustrativo, muy bacano para todos
Te agradezco mucho tu tiempo, le agradezco a todos los invitados su tiempo, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Feliz tarde.